Soy Isabel I de Inglaterra. Nací en 1533 y fallecí en 1603. Fui reina de Inglaterra desde el 17 de noviembre de 1558 hasta el 24 de marzo de 1603. Es decir, durante 44 años y 127 días. Como reina de Inglaterra abordé la cuestión religiosa con un enfoque pragmático. Aunque personalmente era protestante, mantenía ciertas inclinaciones católicas, como el uso de un crucifijo y mi falta de entusiasmo por los sermones protestantes. En mi política pública estaba decidida a convertir a Inglaterra en una nación protestante, pero de una manera que no alienara demasiado a los católicos. Era consciente de que los católicos más conservadores nunca aceptarían mi gobierno, considerándolo ilegítimo, y no intenté apaciguarlos. Igualmente no tomé en cuenta las ideas extremas de los puritanos protestantes. En su lugar, busqué un acuerdo que atrajera a la mayoría moderada de ambos bandos. En 1559, el Parlamento se reunió para debatir la restauración del arreglo protestante de mi hermano Eduardo VI. El resultado fue la creación de una Iglesia de Inglaterra independiente con teología protestante, abolición de las leyes de herejía, reintroducción del libro de oración común, permiso para que los sacerdotes se casaran, y rechazo a doctrinas católicas como la transubstanciación. A pesar de la resistencia, especialmente de los obispos en la Cámara de los Lores, se hicieron concesiones. Asumí el título de Gobernadora Suprema de la Iglesia de Inglaterra, en lugar de Supremo Jefe, para apaciguar a aquellos que rechazaban la idea de una mujer como líder de la Iglesia. El arreglo religioso se consolidó con el Acta de Supremacía y el Acta de Uniformidad de 1559. Estas actas exigían lealtad a la monarca como gobernadora suprema y hacían obligatoria la asistencia a la Iglesia con el uso del libro de oración común. Las sanciones por incumplimiento no eran severas, reflejando mi enfoque moderado. Goberné de manera moderada pero decidida, implementando reformas estructurales y cambios litúrgicos en todo el país. Aunque muchos nobles y la mayoría del pueblo permanecieron leales al catolicismo, los protestantes ocupaban los cargos clave. Mi política toleraba la obediencia pública y la uniformidad, permitiendo las creencias privadas. Los puritanos exigieron reformas más profundas, lo que me desagradaba. En 1576, suspendí al arzobispo de Canterbury, Edmund Grindal, por negarse a suprimir ciertos ejercicios educativos reformistas. Su sucesor, el arzobispo Whitgift, persiguió vigorosamente mi política de un régimen eclesiástico autoritario. La presencia de María, reina de Escocia, en Inglaterra representó un desafío adicional. A pesar de las recomendaciones del Parlamento y de mis consejeros de ejecutarla, opté por mantenerla como prisionera, temiendo que incitara a una rebelión. El aumento de la tensión religiosa y la intriga política culminó en el complot Babington de 1586, en el que María fue implicada en un plan para asesinarme y reclamar el trono. Con reticencia, firmé su orden de ejecución. Mi reinado también estuvo marcado por la habilidad en la diplomacia internacional y el manejo de facciones domésticas, alternando entre acciones militares contra España y esfuerzos de paz. La derrota de la Armada Invencible Española en 1588 fue un punto culminante de mi reinado. Mi visita a las tropas en Tilbury en 1588, donde pronuncié un discurso memorable, reflejó mi valentía y habilidad para inspirar en momentos críticos. Mi reinado se caracterizó por un hábil equilibrio de intereses y la capacidad para manejar las tensiones religiosas y políticas de la época.